Martín, buenas noches. Buenas noches a ti, a Karen y a todos los amigos que cada vez son más. Y precisamente hoy tengo un saludo para Batabanó. Batabanó, que nos está mirando desde ese pueblo bello del sur de La Habana, que fue un pueblo muy próspero y está destruido. Como Ese todo. Batabanó, yo lo conocí. A nosotros en la escuela antiguamente nos llevaban a los centrales, nos llevaban a ciertas industrias como la fábrica Sabatés, que yo soy Sabater, ellos eran Sabatés, de jabones, y nos llevaron una vez o dos, fui yo a Batabanó por la pesca de la esponja, la industria de la esponja. Un pueblo bello está destruido. Yo he visto incluso la casa que pertenecían a los sindicatos, un logro del sindicato de la República. He visto fotos y lo que quedan son las cuatro paredes y los huecos de la ventana, ni techo. Y eran casas bellas que pertenecían a sindicatos, entre ellos el sindicato de la pesca de la esponja. Y ahí estaba la fábrica de Conchita, que es la Conchita de aquí, los mismos dueños, los Ferros, que tú sabes que esta fábrica llegó a exportar latería, exportaban productos del mar y otras cosas a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando cogió de verdad el auge. Por eso hay conchitas aquí también en los Estados Unidos y es la misma familia Ferrer. Parecido a la familia Bacardí que viene de Facundo Bacardí de los 1800. Bueno, pues Dicho esto, saludos a los dicho amigos esto, cubanos. Muchos saludos y gracias por la sintonía. Vamos, hazme la aclaración que tú querías hacer antes de empezar el programa. mira, otra cosa, igual que he tenido contacto con Río de Patabano, también tuve contacto con una persona que no se quiere identificar, eh, porque Está bien, está muy bien. estuvo en el Palacio de la Moneda con Allende en el momento que, no en el momento que se suicida, los momentos previos, y me dijo que ella podía, o sea, se podía garantizar de que Patricio de la Guardia ni siquiera estaba en el Palacio Presidencial en la Moneda. Dame un segundito, dame un segundito. Esta aclaración de Martín viene porque, como ustedes saben, es un rumor que en su momento fue muy insistente de que Allende no se había suicidado. Primero, la versión que nos dieron en Cuba era que lo habían matado los milicos de Pinochet. No. Después que, bueno, se suicidó, cosa que, como ustedes saben, a Castro no le gustaba porque eso del suicidio, bueno, ok, no era de comunista, los comunistas no se suicidaban, toda esa tontería. Después empieza a correr la bola de que Patricio de la Guardia, que estaba en Chile, el hermano que dejaron vivo, fusilaron a Tony, era quien le había dado una ráfaga de ametralladora. Y atrás de ese rumor se fueron muchos. Este espacio, yo personalmente dije, mientras no tengo la prueba, es una posibilidad, es un escenario, ¿por qué no? No sería la primera vez que Fidel manda a matar a alguien porque le está cómodo que lo maten, o lo deja morir y lo entrega, como hizo con el pestilente argentino que se apendejó en la quebrada del Yuro. Ok, pero no teniendo las pruebas, siempre fuimos tímidos, lo comentamos en el programa, se dice, allegedly, se dice en inglés. Ok, entonces esta persona llama y dice, no, mira, yo estaba allí y Patricio no estaba por allá. Bueno, es una versión más autorizada que la nuestra, porque la persona estaba allí, la persona no pertenece, que sepamos, al régimen de La Habana, está fuera. Entonces, yo creo que es justo que Martín tome nota de esto y diga, bueno, mira, lo que tenemos es que hay un rumor, pero hay una persona que estaba allí, hasta cierto punto autorizada, que dice que se suicidó y que coincide con un documental que vi hace semana y algo, donde uno de los hombres de Allende, chileno él, describe el sofá de ese estudio donde esta persona habla del sofá y que se metió una ráfaga de ametralladora. Usted sabe que usted le hace así con el dedo y bueno, lo que sale es por ahí candela. Ok, dice que también la versión de Hortensia Bussi de Allende, de que cuando ella vio el cadáver no reconocía nada, no quedaba nada. Entonces, mire, señores, nunca sabremos la verdad absoluta. Nuestro programa cumple con el deber
de recoger todas las versiones que haya, personas que sin ganar nada nos mandan esta nota para que no quedemos mal yéndonos con la de trapo. Pues le hacemos el homenaje a ellos y le agradecemos mucho. Todos ustedes siéntanse libres de mandar aclaraciones. Y bueno, Martín, adelante. Bueno, mira, esta persona es real. Ella me dio unos datos y yo lo confronté con otra persona que lo conoce y es verdad que estaban en Chile, es verdad que estaban por la embajada cubana, por algún departamento, es verdad que estaba en el Palacio de la Moneda, salieron junto con la familia de Allende, fue una salida por Argentina, yo tenía un escape por Argentina. La casa que estaba Patricio La Guardia cuidándolo, porque Patricio La Guardia pertenecía a la escolta de Allende, pero a diferencia de Chávez, la escolta de Allende era chilena totalmente. Los amigos del, presidente. Los amigos del presidente. Lo que tenía como asesor a Patricio La Guardia y otro cubano. Pero la guardia de Allende era totalmente chilena. Y Patricio estaba frente a la seguridad de la casa presidencial, que le llaman la casa Tomás Moro, porque está en la calle, fíjate los datos, la calle Tomás Moro, número 200. Esa casa también fue bombardeada. Patricio La Guardia tuvo que salir echando ahí con la gente que estaban ahí porque la bombardearon justo cuando bombardearon el Palacio de la Moneda. Y me dice que estando ahí la persona, Allende mandó a salir a todo el mundo, mandó a sacar a la familia por la frontera y se metió en ese cuartico que había un sofá, que era como un despachito que él tenía de descanso. O sea, fíjate, me menciona lo del sofá, que ahora tú lo mencionas, y te voy a decir una cosa, seguí investigando después, y en el 2005, Fidel, en un discurso, corrobora, acepta, la palabra es acepta, porque él lo sabía, pero la acepta públicamente que Allende se suicidó. En el 2005, fíjate, de 1973 hasta el 2005, Fidel no admitió, por lo que dices tú, que un comunista no se suicida, que da tiempo para pero sí se suicidó. Y le voy a decir una cosa, la hermana Allende en Cuba se suicidó, yo lo conté, tirándose del piso 18 de Riviera. La hija de Allende, casada con un capitán, se suicida metiéndose un tiro. Y dicen que en la familia Allende había antecedentes de suicidio ya en los abuelos, tatarabuelos. O sea que no es raro que a lo mejor se suicidara. Aparte que él no quería caer en manos de Pinochet. Dice que tenía terror. Como le pasó a Hitler, ¿te acuerdas que Hitler tenía terror que cogieran el cadáver y le pasaron lo mismo que a Mussolini, que lo colgaron en un gancho de carnicería y la gente lo escupía y le tiraba? Él tenía terror que Pinochet lo cogiera él preso. O sea que es posible. Eso cumpliendo. Otra cosa quiero decir, muy rápido. Salió un dato en el censo de Cuba que dice que ¿sabes que el censo de Cuba tenía que hacer un censo en el 23? Eso nosotros hicimos un programa hablando del censo, cómo Cuba había llegado por primera vez a los 11 millones en el 97. Del 97 en adelante ha ido perdiendo. Bueno, han puesto en el censo que del 2022 al 2023 hay 17,000 cubanos menos. Señores, después de lo del COVID y después de lo que está entrando en este 23, ¿cuántos cubanos han entrado por la frontera sur nada más? ¿Cómo va a haber 17,000 cubanos menos? Ahí no se ha muerto ningún viejo. Ahí no se ha ido. Y dijeron que de Cuba se han ido 2.3 millones de personas. Señores, 2.3 millones habían a los 60. Ya ese 2.3 se murió hace rato. Eran los bisabuelos, la gente que están aquí. Ahora en estos momentos en los Estados Unidos hay más de 2 millones. Esos 2 millones no eran los del 60. ¿Cómo van a decir que de Cuba se han ido 2.3 millones? Se habrán ido 2.3 millones en el 2000, el siglo XXI. O sea, fíjate los datos que hay de censo. Para yo poner eso no hubiera, porque ellos no hicieron el censo, lo tenían que haber hecho en septiembre. Yo para poner esos datos no hubiera puesto nada. Porque decir que en Cuba hay 17,000 personas menos, cuando han entrado 400,000 por la frontera aquí. Entonces, bueno, sanado esos asuntos, vamos al tema de hoy. Mire, el Cano. El tema de hoy incluye el Cano, Playa Guanabo, Hawái Grande y Camagüey. 3 casos que mucho antes, 4 casos que mucho antes de que ocurriera la ofensiva revolucionaria, para darle un bagaje, explica tú lo que es la ofensiva revolucionaria del 68 para la gente se ubique, que ahí sí no quedó ni puesto de frita ni nada.
En el 68 sí no quedó en Cuba de punta a rabo ni un solo negocio particular, ni siquiera los cajones de limpiabotas. Le quitaron los cajones de limpiabotas a los limpiabotas. Pero antes del año 68 estuvo funcionando los negocios, o sea, las cafeterías, los restaurantes, los tallercitos, la agencia de mudanza, la soldadura, los que hacían tejas, los que cogían ponche. Todo eso eran negocios particulares todavía. Fidel no intervino todo eso en el año 59. Eso fue paulatinamente. La primera intervención que él hizo, la hizo en el 59, en mayo, 19 de mayo, que fue la reforma agraria. Y de las grandes empresas. Después, lo primero fue la reforma agraria y después las empresas americanas y después entonces las grandes empresas, después la casa que hizo la reforma urbana, que fue en el 60, y así después metió una segunda reforma urbana agraria que la gente no lo sabe mucho. En la primera te dejaban hasta 30 caballerías. 30 caballerías vienen a ser como 400 hectáreas. Y en la segunda te dejaron 5. Lo más que tú podías tener era 5 caballerías de tierra. Hubo 2 reformas agrarias que la segunda no se conoce mucho. Hubo la reforma urbana que quitaron todas las casas a todo el mundo, lo mismo un edificio inmenso que 2 casitas que tú tuvieras rentado. La que estaba rentada, la que tú vivías, no. Entonces, en el Cano, ¿qué pasa? Miren, el Cano es un municipio que pertenecía a La Lisa. ¿Saben que La Lisa está después de Marianao? Está Marianao, está el puente de La Lisa, del puente para allá es La Lisa, del puente para acá es Marianao. El Cano era del municipio La Lisa, tenía que ver naturalmente antiguamente con lo que era la alcaldía toda de Marianao, que era un alcalde muy famoso, todo el mundo conocía, que era Orue. El Cano se caracterizaba desde el principio de los 1800, fíjate, ya en los 1820, 25, ya el Cano era un pueblo que se destacaba por tener alfareros. ¿Qué cosa es el alfarero? Lo que trabaja el barro, la cerámica. Habían 17 fábricas de tejas. Esas tejas que aquí tantas casas tienen tejas. 17 fábricas de tejas estaban en el Cano. Habían fábricas de vasijas de todo tipo, desde los porrones de tomar agua, los jarrones, las vasijas, todo lo que era cerámica. Incluso ellos tenían un festival anual que el pueblo se engalanaba. Este pueblo estaba muy bonito. Yo fui 2 veces a ese festival. Tenía una iglesia católica inmensa, muy grande, y era próspero, porque eran negocios particulares pequeños, pero negocios particulares todos. El 20 de mayo, fíjate qué fecha, el 20 de mayo de 1962, la revolución iba por el segundo año, todavía la policía y el ejército estaban compuestas por los famosos barbudos, los rebeldes que habían bajado la sierra, que mantenían su barba, mantenían la melena y tenían los grados de la sierra. Bueno, el que era jefe de la policía ahí en este pueblo era un tal Capitán Camejo. Ese Capitán Camejo era un esbirro, era odiado en este pueblo, sinceramente, no era simpático. Hay una vieja llamada María, que en el infierno esté, que llama a la policía para acusar que hay unos jovencitos en un terreno de pelota que estaba cerca de su casa, que están jugando siló. El siló era un juego de dados, tirar los dados, que se jugaba por dinero. Igual que se jugaba el dominó por dinero, igual que se jugaba el pegadito con una peseta que el que se pegaba más a la pared, se llevaban todas las pesetas que habían ahí. Pero cuando llegó Fidel, tú sabes que en el 59 se rompieron todos los casinos, se intervinieron los casinos, la gente se llevó hasta los parquímetros de dinero y el juego estaba prohibido en Cuba. Pero la Lotería Nacional, que la llevaba siguió por un par de años más o 3. No, hasta el 68. Okay. La lotería llegó hasta el 68, que la llevaba Pastorita Núñez, que con eso supuestamente iban a hacer casas para todo el pueblo, porque todo el pueblo iba a tener casa. Que lo ponían, la ponían por radio, 100 pesos, 927, 100 pesos. Que eran los niños de la beneficencia los que cantaban. Y cuando había un premio de 5,000 pesos, paraban la boleta. Se lo repetían 3 veces, ¿te acuerdas de aquello? Sí, ¿cómo no?
Déjame decirte que mi abuela se ganó en el año 33, con el 33, 100,000 pesos. 100,000 pesos en el año 33. No. Que fue cuando ellos hicieron otro viaje a Barcelona, que mi papá estaba ahí, porque mi papá nació en Cuba, pero estaba estudiando en Barcelona, hasta quinto grado. Al quinto grado lo trajeron para acá, entonces después siguió estudiando. Bueno, mi papá era el más chiquito, era el más consentido. Entonces, ese pueblo, fíjate, tenía como 4,000 habitantes, es el tamaño del pueblo del Cano. 4,000 habitantes, está a 20 kilómetros del centro de La Habana. Ya ustedes se ubican qué cosa era el Cano. Pertenecía a lo que en Cuba se le decía Habana Campú, que hoy en día han hecho provincias. Por ejemplo, ya lo que es Jaruco, eso ya es otra provincia. Se llama provincia de Mayagüez, que era. Pero todo eso era la provincia de La Habana. Entonces, cuando llega la policía, que están jugando los niños, no eran niños, eran muchachos, pero eran adultos, pero eran muchachos jovencitos. Se mandan a correr. Lo más lógico que hace todo el mundo, si tú estás haciendo algo ilegal, cuando tú ves llegar la policía, lo primero que todo el mundo hace es la fecha del último. ¿Tú sabes lo que hicieron la policía esta? Le dispararon con la ametralladora. Estaban jugando dados, señor, sabían, porque el chivatazo fue que estaban jugando silo a dinero. No estaban haciendo contrarrevolución, no estaban poniendo una bomba, no estaban rompiendo una estación de radio. Estaban jugando dados a dinero. Y cuando se mandaron a correr, le dispararon con la ametralladora. Matan a uno, Camagüey, voy a buscar el nombre aquí porque no, que se llamaba José Miguel Ángel Escalante. Y hieren gravemente, que no sé si muere después, a José Ángel González, que le hicieron Pichile. Y son detenidos los otros que estaban jugando. O sea, un muerto instantáneo ahí, lo agarró la ráfaga por la espalda corriendo y cayó instantáneo. El otro lo hirieron gravemente, no sé si por fin murió o no, que era Pichile, y son detenidos los otros. Esa vieja que llamó, yo me imagino, si tiene corazón, que vio lo que causó su chivatazo. Por eso cuando a mí me dicen los comités de defensa, señores, los comités de defensa hicieron mucho daño en Cuba. Todos los crímenes no son de la policía. Entonces, el verdugo, ya le empiezan a decir al pueblo, el verdugo Camejo, había matado a un muchacho del pueblo. ¿Sabes cómo eran esos pueblos en Cuba? Todo el mundo se conocía, todo el mundo se quería, casi todo el mundo era familia. Entonces casa un primo con una prima. Ya había malestar y empiezan a hacer protestas pacíficas, pero empieza la gente a protestar. Se ponen de acuerdo y días después del asesinato, todos los comerciantes, los que tenían fábricas de teja, los que tenían cafeterías, los que tenían restaurantes, los que tenían una tienda, habían tiendas importantes y habían tiendas chiquiticas, como en todos los pueblos. Todo el mundo cierra el negocio y pone un crespón negro, una cinta negra en la puerta, diciendo que estaba cerrado el local por luto, por la muerte de Miguel Ángel Escalante. Fidel se entera. Eso fue el 29 de mayo del 62, que amanece en todo el Cano cerrado. Señores, Fidel manda al ejército, que todavía era el ejército rebelde, y ponen tanques en la entrada del Cano. Tú vas por la carretera, como todos los pueblos, tiene una calle central que es la carretera, y tiene una entrada y una salida. En las dos pusieron tanques de guerra, se metió el ejército y la policía, se llevaron presos a todos los dueños de todos los locales que estaban cerrados, que eran la mayoría, casi todos. Estamos hablando de más de 100 locales cerrados, más de 100 dueños arrestados. Simple y sencillamente porque estaban de luto por la muerte de un joven del pueblo. Después de eso, todo esto por orden directa de Fidel, se intervienen todos esos negocios que estaban cerrados, que los dueños cayeron presos, se los quitaron, dijeron los nacionalizaron. Yo quiero que tú me expliques cómo se puede nacionalizar un negocio que es de un cubano. Se supone que tú nacionalices a lo mejor una fábrica inglesa o americana o francesa.
pero una cafetería, un restaurante, una tienda de ropa, un tejar, una fábrica de tinajones, una fábrica de jarrones, eso es nacionalidad. Bueno, se las quitaron. Le quitaron los vehículos que pertenecían ahí, o sea, lo perdieron todo de la noche a la mañana. Y cínicamente pusieron el letrero, que por ahí tiene que estar, yo lo tengo en mi página, que dice: bienvenido al Cano, el Cano, se llama el Cano. Ahí está. Primer pueblo socialista de Cuba. ¿Por qué? Porque ya la revolución era socialista, señores. Recuerden que Fidel dijo que era marxista-leninista el 16 de abril de 1961 en el entierro de los que habían muerto con los bombardeos antes de Girón. O sea, ya Cuba era socialista, pero no se había intervenido todo, no todo estaba intervenido. El primer pueblo que le intervienen de punta a rabo y quitan todos los negocios particulares fue el Cano. Después de eso, ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? 29 de mayo de 1962. Faltaban 6 años para la ofensiva revolucionaria del 68. Ahí en la ofensiva revolucionaria del 68 sí se acabó Troya. Ahí terminaron puestos fritas, terminaron cajones limpiabotas, ahí no quedó nada. Nada en Cuba era particular, nada. Y a 5 meses de la crisis de los misiles. Sí, ya había pasado Girón, y él se sentía fuerte, porque no había pasado nada. Se había pasado en Girón porque no había pasado nada en Girón. Kennedy hizo lo que hizo y él se sintió envalentonado. Siempre se ha dicho de que Fidel, después que llegó la visita de China, fue que hizo la ofensiva revolucionaria, porque él se quedó impresionado por la revolución cultural que hizo Mao Zedong, que fue un desastre. Se murieron 61 millones de chinos por la revolución cultural de Mao Zedong. Pero ya tú vas a ver que desde el año 62 que él intervino todo el Cano, él ya se quería coger toda Cuba, todos los negocios. Fíjate, en el año, voy a buscar aquí, en agosto del 63, en un discurso que Fidel está celebrando el primer aniversario del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ¿te acuerdas que se creó? Que después fue el desastre que le dio por hacer represas en toda Cuba y trajo 4 años una sequía tremenda. Eso está. Cuando tú un río lo represas, cortas el cauce de un río, el espejo de agua, se llama el espejo del agua, la parte de arriba del agua. O sea, el mar, el espejo es lo que tú ves, el mar, el río, una laguna. Eso es lo que permite la evaporación del agua. Y tú sabes que la lluvia es un ciclo. Evaporación, nube, lluvia, evaporación, nube, lluvia. Señor, ¿qué pasa? Lógica, no hay que ser. ¿Qué pasa si tú cortas la evaporación? No va a haber lluvia. Fidel al meter todas las presas que le dio para hacer represa, que pueblos enteros quedaron debajo. Cortó el espejo de agua. Entonces, el espejo de agua es una represa. A lo mejor tú tienes millones de galones y una profundidad tremenda, pero el espejo del agua es una represa, es así, la parte de arriba. Compara con un río que camina kilómetros, la evaporación es mínima. El Fidel trajo, es que los desastres, yo me empato una cosa con la otra, porque es que me viene a la memoria todos los desastres, la estupidez, que yo no sé si es desastre o estupidez, o es odio y maldad, como tú dijiste a Cuba. Porque no se puede ser tan estúpido. No se puede ser tan estúpido. No hay un solo plan, no hay una sola cosa de Fidel que haya funcionado o que haya sido para el bien de Cuba. Es imposible, matemáticamente, por ley de las probabilidades, alguna vez te tiene que salir cara. Tú tiras cru la moneda, una vez tiene que salir cara. A Fidel no le dio ningún plan y todo fue para destruir a Cuba. Entonces, en el discurso ese, empieza a decir, ¿qué les parece el Cano? Ya va a ser un año que el Cano es socialista completamente, que está funcionando con empresas estatales nada más. Ya no hay explotadores de obreros. ¿no? Explotadores de obreros, una gente que generalmente lo que trabaja en el tejar, en eso es la misma familia, el padre, la madre, el abuelo. Ya no hay explotación, ya no hay capitalistas, ya no hay burgueses de Orue. Fíjate, saca la cara de Orue. Burgueses de Washington Clan. Parece que Washington Clan, ¿sabes quién es Washington Clan? El vicepresidente Batista. Que por cierto, Washington Clan llegó a este país
sin un centavo. Ese hombre vendía Biblia en la calle, que dice que todos los políticos eran corruptos en Cuba. Él era vicepresidente de Batista. Y aquí en Miami se buscó la vida vendiendo Biblia por la calle. Eso no tenía dinero. De eso nadie habla. Y era vicepresidente. Entonces, ya él tenía idea, a mí no me lo quita nadie, yo sabiendo esto ya, de que él en el discurso del primer año del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en vez de dedicarse a hablar de recursos hidráulicos, se dedicó a hablar del campo. Ya él tenía en mente desde el año por lo menos 63 que él iba a meter mano a todos los negocios particulares, que no iba a dejar títere con cabeza. Fíjate, yo voy a dejar Guaynabo porque yo soy víctima y yo soy testigo ocular. Lo voy a dejar porque para lo último. Vamos a Camagüey. Camagüey es menos conocido también. Claro, lo del Cano con la muerte y eso no se supo. En aquel tiempo no había internet, no había casi nadie tenía ni teléfono. Y por supuesto los medios informativos no daban ninguna noticia. Miren, Camagüey, ustedes saben que desde el año 59 Fidel tuvo problemas en Camagüey, empezando con Hugo Mato. Hugo Mato fue el primero de esos comandantes de la sierra que eran conocidos, que estaban en el libro, en la postalita del álbum de la Revolución, que rompe con Fidel porque lo acusa de coger un camino comunista, lo cual se comprobó en el 61 que era verdad. En el 61 había que soltarlo, ¿no? Oye, yo te metí preso porque tú me dijiste que yo soy comunista. En el 61 estoy diciendo que soy comunista. Oye, suelto buen mato, porque yo lo metí preso por calumnia. ¿Dónde está la calumnia? Entonces, Camagüey siempre fue una provincia muy rebelde con la revolución. Sabes que Camagüey tenía una alta burguesía, tenía colonos de caña, tenía ganaderos, una cultura muy grande. Siempre fue, incluso desde la guerra de independencia, sabes que Camagüey y Oriente eran distintos. Ignacio Aramonte y Carlos Manuel de Céspedes no se masticaban porque eran totalmente diferentes. Y Camagüey fue de las provincias que no tenían, tú sabes que Camagüey por tener grandes extensiones de caña y de ganado, requiere mucho terreno, no estaba tan poblado como otras provincias. O sea, no era de las más pobladas de la isla. Se empezaron a ir y siempre Fidel parece que tuvo esa espinita con Camagüey. ¿Qué hace en el 66? Todo esto ya esto es en el 66. 2 años, 2 años antes de la ofensiva revolucionaria. Todavía faltaban 2 años para la ofensiva, pero ya había pasado lo del Cano el 29 de mayo del 62. O sea, esto es 4 años después lo del Cano. Claro, intermedio hay otras cosas, pero yo voy a estos dos porque tenemos otras cosas que ocurrieron entre el 62 y el 66. Como Guaynabo, que ocurrió en el 63. En el 66 se acusa a las personas que tienen bares, sobre todo cantinas y ciertos restaurantes, de que ellos seguían teniendo juegos ilegales. En Cuba, en esos años, jugar a dinero era como ser agente de la CIA. A ti te cogían jugando dominó a dinero nada más y caía preso todo el mundo. Era una cosa que la cogieron con el juego que era insoportable, ¿no? Entonces quitaron las peleas de gallo, quitaron las peleas de perro. Bueno, las peleas de perro están muy bien y todas las de gallo. Yo no soy de acuerdo, pero bueno, esa era una costumbre que había en Cuba. A mí no me gustan ni los toros, ni los gallos, ni los perros, que los animales se maten. A mí no me gusta. Pero bueno, era una costumbre que había en Cuba y el guajiro cubano era de pelea de gallo. Le suspendieron las peleas de gallo, suspendieron los juegos, suspendieron el dominó, suspendieron el siló. Entonces, en Camagüey, como en toda Cuba, había muchos cabarets, muchos restaurantes, muchas cafeterías tipo bar y eso, que tenían las maquinitas que le decían el ladrón de un solo brazo, que te echaban moneda y te daban moneda. Tenían billar también, el billar también lo suspendió Fidel. El billar, que hay campeonatos mundiales de billar. No se podía jugar a nada. A la gallinita ciega, lo único que quería que jugara Fidel y al escondido. Entonces, en el año 66 cierran Camagüey, meten un cerco total, todas las entradas y todas las salidas, igual que hicieron en el Cano, que pusieron tanques detrás. Bueno, Camagüey no pusieron tanques, pero lo bloquearon todo con el ejército.
y se meten en esos locales. No encuentran nada, porque no encuentran ni máquinas traganiques, ni encuentran a nadie jugando, pero los cierran. Señores, y le intervienen, sin encontrarle nada, le intervienen todos esos negocios también en Camagüey a sus dueños y le quitan los vehículos. O sea, si el dueño de una cafetería tenía un automóvil, se lo decomisan. Si el dueño de la cafetería tenía un camioncito, se lo decomisan. Incluso el dinero, todo el dinero que estaba ahí en caja y eso, que estuviera en el negocio, se lo cogieron. Ese cerco total, la operación que hizo cuando aquello era la Fuerza Armada y la policía trabajaban en conjunto, no había esta división como hay ahora todavía tan clara de... acuérdate que todavía cuando aquello estaba la ORI y todo, no había ni un partido comunista, ni un comité central, estaba en formación todo eso. Y la policía, el ejército, todo el mundo era lo mismo, el G2, todo era lo mismo, todos trabajaban. Y a eso le llamaron un cerco completo de Camagüey. No dejaron entrar ni salir a nadie hasta que no termine esa operación. De ahí es que viene, que uno lo dice, el dicho popular de completo Camagüey cuando algo se termina. O sea que la gente, tú estás haciendo un trabajo y tú terminas y tú dices completo Camagüey, ya terminé el trabajo. Eso lo puso de moda Alberto Luberta, que era el que hacía el libreto de Alegría de Sobremesa. Programa de radio que ponía qué hora era, a las 8 de la noche, algo eso, no me acuerdo qué. A las 8, Alegría de Sobremesa, lo transmitía Rosillo y Dalberto Delgado, Martica Jiménez Bonopesa, el encargado, que no José Antonio Rivero, Darío Proenza, que era Florito, el que se reía, ¡guay! Ese Florito, Miriam Isabel, Miriam del Valle. Después entró Estervina. Estervina no es de la fundadora. Aurorita Vaz Nuevo, que hablaba siempre de Sandalio, pero Sandalio nunca salía. Y así. Sandalio es volado. Sandalio es volado. Fueron entrando personajes distintos. Correcto, adelante. Entonces, a él lo puso de moda el completo Camagüey porque lo hacían como chiste. Pero la verdad que el chiste no tenía nada. Fue una operación en que le intervinieron, le cogieron todo el dinero a todos los pequeños comerciantes de la ciudad de Camagüey. Cuando aquello Camagüey 460 y Florido habían nacido, creo, pero eran muy chiquiticos, tendrían 3 o 4 años. No se pueden acordar de eso. Los dos camagüeyanos que yo conozco, que son del programa tuyo, Rodríguez Florido y Camagüey 460. Entonces, fíjate, esto ya fue. Fíjate, por ahí de Wilfredo Fernández, Alejito. ¿Qué pena, Paco? ¿Qué pena, Paco? Que lo que decía era que Paco, entonces la gente, qué pena, Paco, pero él lo que decía era que Paco, para que, ok. Oye, te voy a hacer una cosa rápida, perdona, ¿verdad? No, dale, el programa es tuyo, está en tu casa. No, porque no quiero que la gente se me dé, pero como dicen los italianos. Oye, nosotros somos el dúo vernáculo. La gente sabe que el programa de nosotros no tiene organización. Yo soy Berna hoy, yo soy Berna. Hoy tú eres Berna, yo soy el otro. Oye. Berna y tú. Silvio Soto, padre, una persona extremadamente recalcitrante, ideológicamente homofóbica, bueno, una expresión de una época, pero a mí me quería y me lo probó, me lo demostró. Y él ¿Cómo te probó que te quería? ¿Cómo te probó que te quería? No, porque en un momento difícil... Clara. No, coño, en un momento difícil de mi vida, de verdad que lo que no hizo por los hijos, lo hizo por mí. Entonces, la gente se mide por una trayectoria, no por... Entonces, él dirigía el programa cuando empezó el videotape en Cuba. ¿Te acuerdas cuando empezó el videotape? Sí. Y entonces estaba Wilfredo Fernández, que en Casos y Cosas de Casa hacía un personaje también. Y entonces en pleno, Wilfredo, bueno, como todos ellos, Carlos Gilí, Juan Carlos Romero, todos le daban al perro en la costura. Y en pleno programa, gracias a Dios, se estaba grabando. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa a ella? Dice Wilfredo, a ella lo que le hace falta, tú sabes que le hablaba con esa voz así bajita, es un supositorio de carne. Ay. Y dice Sirio, Wilfredo, hijo de corte. Ay.
quiero que los amigos... Le pasó como Armando Calderón cuando dice, el Uriante le da interiorito. Oye, el problema es que los que no vivían en el Vedado, en el centro, se perdieron muchas cosas, pero había ahí un montón de gente, aparte de la borrachera. San Nicolás del Peladero era la crítica más áspera al gobierno de Cuba que se podía hacer. Todo era una sátira contra el gobierno, al descaro. Es decir, que por eso yo no me queda más remedio que cambiar mi retórica ignorante, iconoclasta, de que los cubanos somos cobardes. Hubo que fusilar cientos y meter presos miles. Y aquí no metía preso a nadie, estamos casi igual. Pero los programas que salían, que todo el mundo veía, era una parodia. Fidel Castro era una parodia. Bueno, Simplicio, alcalde, una sopita, alcalde, una sopita por el hambre que estaba pasando. Oye, al descaro. Eso era al descaro. Pero bueno, sigue, que nos desviamos, pero... No, pero eso es bueno porque hay muchas personas que nos están oyendo. Mire, estos mismos de Batabanó que se comunicaron conmigo están en los 40 y están muy interesados en la historia, incluso la historia de España y todo. Le interesa la historia, por eso que los programas de Batista y eso tuvieron tanta audiencia, porque es que no la conocen y lo que conocen está mal. Sí. Le han dicho mentiras, al descaro. La última, perdona, es que Marta Jiménez Oropesa hablaba inglés muy bien y por eso hacía el papel de Mrs. Churri en Secundino Tracy, donde Hidalberto Delgado, que era Paco en realidad, y ella era Rita Pranganillo, que había nacido en Sabanilla. Oye, payaco, yo me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces Rita Pranganillo, Mrs. Churri, Martica Jiménez Oropesa, hablaba inglés muy bien y por eso soltaba palabras en inglés y Secundino Tracy, Hidalberto Delgado decía, traduce, esta vieja con esos dientes tan feos, traduce, vieja, traduce. Tú te reías con el programa, de verdad que uno... Sí, no, pero es que imagínate tú, acuérdate que eso venía de antes, igual que Tres Patines con Reinaldo Mirabal y Pototo y Filomeno. Imagínate tú, esta tradición se fue perdiendo en Cuba. Mira, otro pueblo, y volvemos al 63. Dije dos pueblos que yo creo que eran los menos conocidos, lo que había pasado, porque fue una injusticia tremenda. Bueno, empezando por matar a un muchacho por jugar dado con dinero. Ya empezó por ahí la cosa. Y mira lo que terminó. Y vamos ahora a Hawái Grande. Mira, Hawái Grande es un pueblo que está en el sur de Matanzas. Hawái Grande vivía fundamentalmente el azúcar, tenía carbón porque termina en la ciénaga, tiene parte de la ciénaga de Zapata. Desde los 1800, Agramonte, que está cerca, y Hawái Grande tenía centrales, Agramonte tenía más centrales. Esos datos me los dio José Miguel, que es amigo de nosotros también. Mira, ese es otro oyente, el amigo José Miguel, que es médico y es oyente fiel de nosotros, le encanta la historia, está muy bien documentado y es una persona joven, pero está muy bien documentado. Y él es de esta zona de Matanzas y él me ayudó mucho en los datos con Hawái, porque eso no era fácil encontrar. En Hawái había una familia que era apellida Mendía. Ellos no se llamaban Mendía, era un apellido vasco, que tú sabes que eso empieza con Mendía. Entonces, para no poner todo este apellido, sabes que los vascos tienen un chorizo. Conmigo estudió uno que se llamaba Airrea. Entonces el otro era y Mendía. Entonces los negocios de ellos se llamaban el Cine Teatro Mendía, la tienda Mendía. La familia Mendía le decía a la gente, porque era más fácil pronunciar Mendía que no todo el apellido Chorizal de la Euskera, de los vascos. Entonces, este pueblo, por cierto, en el año 1929 fundó el Partido Comunista en el Teatro Mendía. Acuérdate que yo te dije que en La Habana, en lo que está el teatro hoy en día, Hugo de Blanc, se fundó el Partido Comunista Cubano, el del 25, el de Mella y el de Baliño y toda esta gente. Bueno, el 29.
ese pueblo en la lucha contra Batista hubo muchos muchachos del 26 de julio, del directorio revolucionario. O sea, un pueblo combativo, un pueblo con muchos movimientos sindicales, naturalmente porque tenía el carbón, tenía los centrales, tenía el azúcar. Cuando llega Fidel en el año 59, hay un capitán ahí que es de los Mendía, que era el médico de Almeida. O sea que Almeida funda el tercer frente en la Sierra Maestra. Estaba el primer frente, que era el de Fidel Castro, el segundo frente Raúl Castro, el tercer frente lo abre Almeida. Y el médico de él era un capitán de los Mendía, que llega al pueblo con grado capitán y llega comandante. La familia de él, naturalmente, cuando van viendo el rumbo que va tomando la revolución, sobre todo después del 61, y esa zona ahí tuvo muchos alzados. La gente, hay uno que se rió una vez cuando dijeron que en La Habana y en Matanza hubo alzados, porque en La Habana y en Matanza no hay loma. Señores, vivían en los cañaverales. Ahí donde está el Central Toledo y esa parte que había cañaverales, ahí estaban escondidos alzados en La Habana y la gente se ríe de eso. Bueno, perdón. En La Habana y Matanza no hay lomas como la Sierra Maestra y el Escambray. Claro. Están las alturas Habana Matanza y están todas las montañas en torno al Valle de Yumurí. Sí, pero son lomitas, o sea, ahí no hay palzarse, o sea, no para tener una guerrilla no da paso. Claro. Entonces, los guerrilleros, los alzados, que esta gente le llamaban bandidos, casi todos habían peleado contra Batista. De la misma gente que pelearon contra Batista, se le empezaron a virar a Fidel. Algunos se fueron del país, otros se alzaron, otros los metieron presos, otros los fusilaron. Y entonces, cuando ya el Escambray, que toda esa zona, fíjate, viene Ciénaga, Matanzas, Sur, y ya coge Escambray, entra en las villas, Trinidad y eso. Ya había una vinculación muy grande de colaboración con los alzados del Escambray. Había alzado en toda Cuba, pero lo más, había en la Sierra Maestra también. Pero lo más significativo, donde más se calcula que va a haber de 4.000 a 6.000, la cifra exacta no se sabe, de alzado desde el mismo 59. Entonces, el pueblo de Hawái Grande, había muchos colaboradores de esos alzados. Los que no se habían alzado, los ayudaban con comida, con ropa, con botas, con medicina. Entonces Fidel hace lo mismo que hizo en Camagüey, hace lo mismo que hizo en El Cano. Se mete el 9 de mayo de 1963. 9 de mayo de 1963. Faltaban todavía. O sea, era intermedio. Entonces, estamos hablando 62 El Cano, 66 Camagüey, 63 Hawái Grande. Intervienen todos los negocios, los nacionalizan, como dicen ellos, que eran de cubanos. Pero hay una cosa, quitan todas las piqueras, todos los taxis, todo lo que fuera vehículo, porque dice que en los vehículos ellos era donde transportaban la ayuda a los alzados. Ahí acaban con las piqueras. Es primera vez que entiendo yo que quitan los taxis y las piqueras, que eran los lugares, las piqueras se decían los lugares donde los taxis tenían el teléfono donde tú llamabas. Y ahí te vienen que pertenecían a Lanchar, ¿no? No, eso de Lanchar vino después. Lanchar es una cosa que hizo el gobierno cuando quitó. Los taxis eran de antes, eran particulares. ¿Estás hablando de qué año? Del 63. Ah, ok. ¿Y el Anchar es después del 63? Sí, eso es después. Mira, en el año 59, cuando empiezan a hacerle competencia a los taxis para quitar a los taxis, lo primero que hacen es que las mujeres que no tenían trabajo, dice que muchas venían de los prostíbulos, de los bares y eso, las enseñaron a manejar y le dieron esos taxis que eran unos Chevy de 59 que estaban en Cuba, que los pintaron de violeta y le decían la violetera. Ese fue el primer intento de poner unas piqueras de taxi estatal. Esas violeteras duraron muy poco. No creo que duraron un año o algo así. Todavía estaban los taxis. Y al final,
Lo que era piquera y taxi, eso quedaba muy poco. Cuando se hizo el Alchar viene mucho después. Creo que es como resultado de la ofensiva revolucionaria que quitaron los taxis y después permiten que el que tenía un carro lo podía poner a carro de alquiler. Y entonces viene el Alchar, que ya no era un carro de alquiler como antes. O sea que los Alchar tenían una ruta fija, como una guagua. Iban desde Vega Mariana, de la Lisa a tal lado, de La Habana, del Parque Central al Malgón. Ya no era un taxi. Tú sabes que aquí tú te montas un taxi y te dice, llévame para Casa Andrés o llévame para Fly la 30. Era una especie de colectivo como en Argentina, pero y se montaba más de una persona. O sea, tú sabes, cuando tú rentabas un taxi, cuando lo rentas aquí, no se monta nadie más contigo. Los Alchar fue otra cosa, que cada uno pagaba un 2 pesos, algo así, pero metían gente, porque era una ruta, voy por todo 23, iban montando, ya cuando metían 4 o 5 atrás y 4 adelante, ya no cabía nadie más, todo el mundo iba apretado así, porque todo el mundo iba por 23, nadie, tú tenías que quedarte, eso vino mucho después. Entonces, ahí, de esa zona, fíjate que era Hawái, Agramonte, La Siena, de ahí los alzados que estuvieron desde el año 61 hasta el año 64. Te voy a mencionar algunos nombres que son muy famosos, están en los libros de Enrique Encinosa. Enrique Encinosa es el mejor libro que se ha escrito sobre la guerra del Escambray. Tú lo tuviste invitado. Recomiendo a todos que vean este programa. Busquen el programa de Enrique Encinosa. Él tiene un libro. Y Enrique Encinosa perteneció aquí a las Fuerzas Armadas y es boxeador también. Fue boxeador, fue entrenador de boxeo. Tiene un libro de boxeo también muy bueno, o varios libros de boxeo. Fíjate, de ahí fue Perico Sánchez, Pichi Carratalá, Yeyo Peña, Campito. Son jefes de alzado de esa zona. Cuando tú dices Campito, tú dices Pichi Carratalá, tú dices Perico Sánchez, son como Cheito León, que se hizo famoso por el hombre de Maicinigú, como Carretero, que se hizo famoso con el hombre de Maicinigú. Son jefes de alzados que tuvieron muchos años, tuvieron hombres bajo su mando y dieron batalla. A todos ellos los mataron. Si no los mataron en combate, los pudieron fusilar. De esos jefes así, si no quedó ninguno. Todos los mataron. Ahí, señores, el total de negocios que cerraron, que intervinieron, fueron 61. Fíjate, Hawái no es un pueblo muy grande, es chiquito. Intervinieron 61 negocios que eran, mira, el Teatro Cine Mendía, la tienda más famosa que estaba en Hawái, me dijo José Mejía, que la gente le decía Los Polacos. Era una tienda grande, la más grande que había. Seguro eran judíos. Claro, tú sabes que, los polacos, toda la calle muralla esa, la gente decía, vamos a los polacos. Que ellos te decían, te vendo comprate. Yo me acuerdo los polacos, eso, que eran polacos, algunos de verdad eran judíos, muchos, otros no eran judíos. Y hablaban así con ese acento y te decían, yo le vendo una corbata barata. Estas corbatas, vendían muchas corbatas por la casa. Ahí ellos empezaban vendiendo por la casa. Me tocaban la puerta y, mire señor, de corbata barata, tengo corbata barata para usted. Y vendían media corbata. Hablaban así. Y la gente decía, voy a Muralla. Muralla se especializaba en vender tela. Tú comprabas los cortes de tela ahí para hacer vestidos y para hacer pantalones, trajes, lo que tú querías. Entonces, fíjate, intervienen en el Hotel Mendía, intervienen en el Teatro Cine Mendía, intervienen en la tienda esta más grande de toda y ferretería ahí, vaya, no quedó tampoco. Y estamos hablando del año 63. Ya vamos por el Cano, vamos por la ciudad Camagüey ciudad. Señores, estamos hablando cuando habían 6 provincias. Y estamos hablando de Hawái Grande, que pertenecía a Matanzas. Nos falta Guanabo. Antes de llegar en Guanabo, yo quiero hacer un recuento de una cosa para ya cerrar con Guanabo, que es muy personal en mi caso. Señores, cuando usted habla de reconcentración en Cuba, ¿quién te viene a la mente a ti? Valeriano Weyler y Fidel Castro. Correcto. Cuando uno habla de reconcentración, le viene a la mente el general Valeriano Weyler, que llegó a Cuba en octubre de 1896, en plena guerra del 95, para acabar con la guerra y para acabar con todo. Valeriano Weyler, por cierto, con Valeriano Weyler vino de soldado, ¿quién? Un soldadito gallego que se llamaba el padre del hijo de su madre.
Ángel Castro, el papá de Fidel, vino con Valeriano Güell. A matar cubanos y a matar negros. Eso fue lo y a que... reconcentrar campesinos. Mire, la reconcentración que hizo Valeriano Güell, si hay alguno que no lo sabe, o alguien que no es cubano que no está bien, trajo como consecuencia que se murieron 200.000 cubanos de hambre y epidemia, porque se destapó. ¿Te acuerdas que yo te conté que mi abuela perdió a la mamá en esa epidemia y perdió al papá porque el papá era oficial español? O sea, mi bisabuelo muere en la guerra matado por un mambí, era español, no era mambí. Y mi abuela se queda huérfana porque hay una epidemia muy grande que fue fiebre tifoidea y fiebre amarilla. Porque ¿qué pasa? Cuando tú sacas a la gente del campo, está todo el mundo en sus finquitas, sus bohíos, con sus animalitos. Cuando tú lo empiezas a concentrar en las ciudades, en las grandes ciudades, la gente vive hacinada en campamentos, no hay higiene, no hay suficiente comida. El campo está abandonado. Por otro lado, recuerde que cuando hablamos nosotros de la R95, se dijo que Maceo, Antonio Maceo y Máximo Gómez en la guerra del 95 declararon tierra arrasada. Ordenaron a los mambises quemar cañaverales, destruir los ingenios, cuando aquellos eran ingenios. Un genio azucarero no es el central, el ingenio es el que molía un trapiche tirado por animales, por fuerza animal. El campo, aparte de que estaba abandonado, cuando pasaban los mambises le daban candela a todo lo que podía hacer comida. Tierra arrasada. Entonces esta reconcentración de Güell, bueno, señores, en los años 60, en el ex-Cambrai, lo mismo que hablamos ahora en Hawái, por eso uní estos dos tópicos. Lo mismo que pasó en Hawái, que acusaron en Hawái Grande, que acusaron a las personas de ser colaboradores de los alzados. Las familias que vivían en el Escambray, que tenían su casa, su finca, sus animalitos, sus cultivos, de años y años, porque eso viene desde la fundación de Cuba, desde que empezaron a establecerse en Cuba los españoles que venían, los chinos, los cubanos que nacían. Estas tierras fueron de cultivo, muchos canarios, sobre todo, que se dedicaban a la agricultura, asturianos, gallegos. Fidel vació literalmente el Escambray. Cogió trenes y camiones y de un día para otro, a esos guajiros que habían nacido ahí, que no conocían otra cosa que su tierra, sus animalitos, se levantaban y se teñían la vaca, los montaron en camiones, los montaron en trenes y la mayoría fueron a parar a Pinar del Río. Aunque no solo Pinar del Río, la gente siempre habla de los pueblos sandinos, que le dicen pueblos cautivos. Hubo de esos reconcentrados en Camagüey y lo hubo en Santa Clara, pero en menor medida. Claro, esos desaparecieron enseguida y los que se quedaron fueron, imagínese usted una familia que ha vivido toda su vida, que nació ahí, que nacieron ahí sus padres, que nacieron ahí sus abuelos, que usted lo saque del Escambray y lo meta en campamento, porque señores, estuvieron casi 2 años viviendo en campamento. No se cree que cuando lo sacaron ya estaban esperando los edificios para que fueran a vivir ahí. Estuvieron 2 años ahí hasta que se construyeron por los mismos edificios. Además, eso es un guajiro que estaba acostumbrado a su finca con animales, con el pozo, con la fembera, metido en un apartamentico en Pinar del Río, en unos pueblos de atrás, sandinos, que no había nada ahí. De esos pueblos, señores, no se podía salir. Fíjense, esos pueblos se mantienen así cautivos. Yo conocí aquí 2 hermanas que llegaron en el 94 con las balseras del 94. ¿Se acuerdan? La balsera del Maneconazo, que salieron que Clinton los metió en Guantánamo, después vinieron. Que todavía vivían en esos pueblos cautivos porque tú no podías ir. Para salir y para entrar ahí tú tenías que tener permiso de la policía. Por ejemplo, tú vivías en un pueblo, esos sandinos. Tú habías nacido ya ahí, porque tu abuelo era el que tenía la finca, tu abuelo era el que lo había reconcentrado Fidel. Tú nunca viste el Escambray ni nada. Y tú querías visitarte a ti, que tú vivías en el Vedado. Y para salir de ahí tenían que pedir un permiso. Y si quieres no se lo daban y no podía salir. Yo me entero, después de la visita del Papa, que en el 2010
El gobierno permite la construcción de una iglesia en esos pueblos cautivos. Fíjate, todavía estamos hablando de los años 60, del 61 al 64, y en el 2010 es que Fidel da autorización para construir una iglesia ahí en esos pueblos. Yo no sé hoy en día qué estatus, si alguien que me está oyendo lo conoce, por favor que lo mande a decir. Yo no sé qué estatus tienen los que viven en esos pueblos andinos, si todavía tienen que pedir permiso para salir, no lo sé. Pero sé que hasta el 2010 tuvieron que darle un permiso especial del gobierno para que ellos fabricaran una iglesia. Y todo eso vino después de la visita del Papa y esas cuestiones. Entonces, cuando a ti te hablen de reconcentración, los que se murieron, fíjate, se calcula que fueron 10.000 los campesinos que sacaron de la escambra. 10.000. Estamos hablando viejos de 80 años hasta niñitos que acababan de nacer. A todo el mundo lo montaron en un tren y pararon en el Pinar del Río. Dígame qué diferencia hay en lo que hizo Whale. Ningún. Entonces, vamos a Guanabo. Mire, en el año 59, en la Semana Santa del año 59, acabado de llegar Fidel prácticamente, no habían pasado 3 meses, estamos hablando de finales de marzo, principio de abril. Fidel va a Guanabo. Yo estaba en Guanabo, mi familia tenía un hotel en Guanabo y teníamos una casa en Guanabo. Pegada al mar ahí. Primera entre 480 y 482. El hotel se llamaba Villaveo, para los que son de Guanabo y lo conocen. Estaba al lado del Hotel Playa Cuba y al otro lado estaba una casa grande, muy bonita, que era los dueños de las sábanas Paten. En Cuba un negocio de las sábanas Paten que era muy conocido. Estaba el hotel de mi familia. Tenía una cafetería al lado que se rentaba junto con el hotel. Una cabaña y la casa de nosotros. En el año 63, Fidel ordena que se intervengan todos los negocios que están pegados al mar, porque eso es ilegal. Claro, cuando eso se construyó, yo recuerdo que hay fotos de mi papá con mi abuelo, que había una distancia casi de 50 metros del muro de mi casa, que era un muro rompeola, que costó tanto como la casa de él. Y el mar fue avanzando, tú sabes que el mar fue avanzando en esos años. Y no sé de dónde saca Fidel una ley de que las casas que estaban pegadas a la orilla del mar, fíjate, a veces yo me tiraba del muro de mi casa cuando estaba la marea muy alta, porque ahí era el que sube, y tú tenías como 1 metro y pico de agua que tú te podías tirar del murito directo para el agua. O sea, era mi casa, el muro y el agua. Y el hotel también. Entonces, en la página mía está una foto del hotel que está pegado, que el mar le está corriendo por al lado así en esta época de marea alta. Saca esa ley y manda a tumbar todas las casas particulares, negocios, hoteles, bares. Imagínate tú alrededor de la Guanabo, señores. Vamos a aclarar esto. Todas las playas del este, cuando tú coges el túnel y tú sales a la Monumental, la primera playa que viene es el Mégano, Bacuraná. Va siguiendo así, viene Santa María, Boca Ciega, Tarará, Boca Ciega, Guanabo y Veneciana. Todas esas playas eran públicas, únicamente Tarará era privado. O sea, para entrar en Tarará, tú tenías que entrar por una garita donde había una posta y tú tenías que decir por qué entrar. A Mégano, a Bacuranao, a Santa María, a Guanabo, a la Veneciana, tú entrabas y salías. De todas esas playas, la mejor era porque toda esa parte de la Concha, que es donde tenía la familia mía, no había una sola piedra, eso era como varadero, arena, una playa linda, limpia. Ya llegando al río o ya llegando a Boca Ciega, había parte que tenía sus piedras. Incluso Santa María tenía muchos huecos. Tú caminabas y te hundías. Eso no estaba en Guanabo, aunque Santa María tenía arena. Tarará era la única. Guanabo se consideraba la playa más popular en Cuba. Señores, los sábados y los domingos la policía ponía policía militar, porque Guanabo se ponía así, eso estaba lleno de negro, de blanco, de gallego, de cubano. Ahí
Todos los negocios en la orilla del mar eran hoteles, cafeterías, bares para tomar, restaurantes y casas particulares, como la de la casa que estaba al lado de nosotros, que era de las Sabanas Patty, y la casa de mi familia que estaba ahí también. Eso, yo pertenezco a un grupo aquí en la internet que se llama Playa Guanabo, y tengo muchos amigos que es de esa época mía que me conocen a mí. Los papás también eran dueños de hoteles, por ejemplo, el Hotel La Concha, Mari Russo, del Bar La Concha, José Linde, que son del grupo. Teresita, hay varios que son del grupo, la hija del dueño del cine Guanabo, que todavía están vivos, gracias a Dios, son más o menos de mi edad, un poco más joven otros. Yo creo que soy el más viejo del grupo. Pero que nos conocemos en aquella época y los padres de nosotros se conocieron, las familias se conocieron porque casi todos eran español, o eran gallegos, o eran catalanes como mi abuelo, o eran asturianos como el caso de José Linde. Había muchos españoles que fueron los que empezaron a desarrollar los negocios en Guanabo. Cuando en Guanabo se iba en tren, no había ni Vía Blanca, ni había túnel, lo que había era carretera central y había que dar toda la vuelta por Guanabacoa porque no había túnel para pasar la bahía. Entonces, intervienen de hoy para mañana todos esos negocios. La gente que tenía casa le propusieron darle una casa para arriba. Mire, tú vivir al lado del mar a tener que irte para la loma. Y te decían, bueno, esas son las casas de la gente que se han ido. Eran casas de la gente que se habían ido. No eran casas que te le iban a dar. Eran casas que estaban vacías porque la gente se había ido para los Estados Unidos o para España. Bueno. En el caso de mi familia, la casa no se acepta porque se da para que le den salida a una tía mía que tenían las hijas aquí. O sea, cambiaron el derecho a tener una casa por el derecho a salida del país. Le consiguieron la visa y le dieron la salida del país. Muchas personas no cogieron la casa también porque se iban del país. No quisieron tener ese compromiso porque entonces ya para irse del país tenía que entregar la casa de Guanabo de todas maneras. Tú sabes que tú tenías que entregar la que tú vivías y si tenías una segunda casa, como era el caso de esas personas que tenían una segunda casa en Guanabo o en Santa María o en Tarará, recuérdense que el Che fue uno de los que se fue a vivir para Tarará. A ellos le encantaban esas casas. Y Núñez Jiménez se cogió una casa en Santa María. Entonces Fidel pone un ingeniero al frente de eso. ¿Por qué? Porque esta casa había que derrumbarla. Señores, ni derrumbarla supieron hacerlo bien. Hay fotos, yo no sé si tú tienes, en mi página las hay puestas, de los cimientos. Todavía lo que era mi casa se ve parte del muro, se ve parte de una escalera. El Hotel Playa Cuba se ve la escalera. Hay lugares que se ven las fosas. Fue una puercada lo que hicieron. Una playa que era arena toda. Hoy en día, naturalmente, al quitar todas las construcciones, hay lugares donde el mar ha avanzado más. Entonces, lo que son los cimientos de las casas han quedado debajo del mar. Entonces, tú ves eso ahí, lleno de cabillas. Mira, eso es una foto. Déjame ver si la veo mejor aquí. Mira cómo está. Y pegado al mar, lo que ves es la arena. Mira eso. Fíjate, mi casa para tumbar el muro rompeola, yo fui a ver parte de ese desastre. Yo estaba en Cuba todavía en el 63, por supuesto. Yo fui a ver parte de ese desastre. Señores, metieron bulldozer, y metían dinamita en los muros, porque casi todas esas casas habían hecho un rompeola responsable para que cuando entraran los nortes, fíjate, cuando entraban los nortes en mi casa, a veces había que cambiar alguna ventana, o en el hotel mismo, o se rompían los muros al lado, pero el de frente ni se inmutaba, era como el malecón. El malecón está hecho ahí de parte del malecón desde el principio del siglo XX. Y está el malecón ahí. Bueno, esos muros de esas casas no se rompían. Eso que tienes ahí es el Guanabo de ayer, antes que ahí está. Explica bien la foto, porque tú sabes que yo la tengo chiquitica aquí en el teléfono. No, ahí ven los vehículos, los automóviles, doble vía, los automóviles grandes. Se ven algunas casas de madera y las guaguas constantemente pasando. Sabes que las guaguas iban en fila india prácticamente. Usted no esperaba la guagua ni 2 minutos. Y ahí a Guanabo tú podías ir por el tren de Hershey, podías ir por la Estrella 62. Y ahí está la playa, que en su momento fue muy bonita, pero bueno, han acabado con ella. No, vaya, la única diferencia, yo que conocí las dos,
porque Leonor tenía casa en Varadero, la familia, un apartamento. Varadero, lo que la arena era más finita, la arena original no es la que está ahora. Ya yo conté que la arena que está ahora la sacaron. Igual que el malecón rompieron toda la barrera de coral que tenía adelante, por eso es que el malecón se mete el agua todos los años. Antes el malecón no entraba en mar, tenía que ser un ciclón como el del 33, como el del 26. Ahí estuvieron las areneras ahí en los años 70, señores, estuvieron las areneras ahí sacando, rompiendo los corales para hacer toda la mar y todas estas construcciones que se hicieron, y las construcciones que se hicieron en Granada. ¿Tú sabes dónde está la arena de Varadero? En Granada, en el aeropuerto de Granada, que se llamaba Construcciones Caribe. ¿Te acuerdas la empresa esta? Empresa de Construcciones Caribe, que estaba en Miramar. Entonces, la arena que tiene hoy en Varadero, yo la vi antes de irme. Yo estuve una semana en Varadero antes de irme en casa de un amigo mío. En el año 88 yo me fui con el gobierno de Ríos. Y estaban los gusanos esos flotadores porque estaban metiendo arena, porque allá en Varadero había piedras con tu madre, Varadero. Para tú entrar al mar, tú tienes que dar un escalón de arena. Y la arena tú la cogías y era talco, no era arena, era talco. Esa arena yo no la había visto en ningún lado. Yo no he viajado, yo no he visto tantas playas ni nada, pero la arena de Varadero era un talco. Y mira que la arena de Guanabo, como toda la arena finita, blanca, lindísima, pero como la de Varadero yo no había visto ninguna. Esa es la diferencia que yo encuentro entre Varadero y Guanabo, pero la verdad la playa no le encuentro ninguna diferencia, a no ser la arenita. ¿Qué pasó en Guanabo? Empezaron a tumbar desde el río Veneciano. ¿Sabes que los límites de la playa de Guanabo es el río Veneciano, que ahí es donde está la iglesia nueva, donde está el paradero, que le decían La Conchita, que de ahí es donde salía la 62 de regreso a La Habana? Y empezaron a tumbar por ahí todo eso hasta la rotonda de Guanabo, que es la entrada de la Vía Blanca, cuando la guagua entra, que baja así a la rotonda. Que ahí hay un puentecito que ya no existe, el puente Madera, que yo también tengo fotos en mi página, que están los pilotes, pero ya no existe un puente Madera, que era un puente Madera que pasaban los autos, no era un puente chiquitico, era chiquitico, pero pasaban los automóviles. Los automóviles podían ir de Guanabo a Boca Ciega pasando ese puente. Ese puente tampoco existe, quedan los pilares nada más de madera ahí, porque hay un río. Y cuando llegó ahí a Boca Ciega paró, o sea, fue una cosa con Guanabo solamente. Hay dos hoteles que después los tuvieron que reconstruir cuando empezó que es Puerto Príncipe, uno de ellos, que lo empezaron a tumbar. Ahora fíjese, aquí vamos a un punto que muy poca gente conoce. El ingeniero que estaba al frente de eso, que no tiene nada que ver con Tinguaro. Tinguaro ese fue el administrador de Guanabo, que mucha gente conoce, que era el cacique de Guanabo, hacía lo que le daba la gana en Guanabo. Este no tiene nada que ver con Tinguaro. Era un ingeniero que nombró Fidel al frente de eso, para hacer las demoliciones y supuestamente después las construcciones que iban a hacer a 100 metros. Dice Fidel que iba a hacer un bulevar como Río de Janeiro. Entonces, ese señor, ¿qué pasa cuando tú vas a derrumbar una casa? ¿Qué tú haces, Andrés? Tú sacas los muebles, porque nos quitaron los muebles y todo, los muebles del hotel y de la cafetería se quedaron ellos con todas las cosas, la vitrola, la batidora, todas las cosas que tiene un bar. Todo eso lo estaban sacando. Después que tú sacas de una casa que va a derrumbar, la puerta, las ventanas, la cocina, los útiles del baño, el lavamanos, la bañadera, el bidete, el inodoro. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo el tipo? Lo estaba vendiendo. El ingeniero. El ingeniero estaba vendiendo un bidete. Tenían un reciclado. Igual que Luis Orlando Domínguez. Tenían un reciclado que todo lo que estaban sacando de las casas, naturalmente, alguna parte iba para... ¿Sabes que había una cosa que se llamaba bienes malversados? Que recogían los muebles. Recuperación de bienes malversados. En este caso no era más, porque eso se creó para quitar la casa a los batistianos, ¿no? Que supuestamente Batista y toda esa gente han comprado todas sus propiedades malversando el dinero público. Metieron todo, Martín. Pero ahí metieron todo. Cuando tú te ibas del país, en tu casa también iba para bienes malversados. Ahí y era tu casa. Detalle, chisme, cosa que hace poco este programa, pero para que se sepa. El señor Yoyi Jiménez, que fue esposo de Alina Fernández también, el señor Yoyi Jiménez, coronel de la contrainteligencia
que fue esposo de Omar Portuondo. ¿Te acuerdas cuando Omar Portuondo en los 80 lloraba cuando cantaba? Era porque el Yoyi estaba en Canadá. En Canadá. Porque lo cogieron robándose las cosas de esas casas. Para ser justo, tenía 16, 17 años. Era un mozalbete. Pero esos mozalbetes fusilaban gente. Entonces después, por estas cosas de Cuba, él llega a coronel y era un látigo, cuando él lo que era un vulgar ladrón. Yoyi Jiménez, que mucha gente debe conocer, yo no sé si ya se murió, gracias a Dios, o si todavía nos sigue perturbando con su presencia en este mundo, pero él fue coronel de la contrainteligencia y en un periodo atendió turismo. De hecho, sustituyó a Alexis Lago Arocha. ¿Te suena ese nombre? No, no me suena. Elmer el Colorado, que era el jefe que atendía de sección, no de buró, que atendía el turismo, atendía Cubatur, el Intur. Elmer de regla, el nombre verdadero. Elmer era el nombre malo. El nombre bueno era Alexis Lago Arocha, un reglano que cayó en la causa 1 y tan bárbaros que acababan con uno y sancionaban, allí lloraron como unas magdalenas todos. Sí, nada más. Se murió, ya ese sí nos liberó de su presencia. O se murió o lo murieron, pero bueno, una sopa de su propio chocolate. Lo que él le hacía a gente como nosotros, se lo hicieron a él para que vaya llevando cartas. Sigue adelante, por favor. Óyeme, entonces, le echaron 30 años. Dicen que le echaron 30 años al ingeniero ese. Le voy a decir una cosa, en aquel tiempo, estamos hablando en el 63, verano del 63, todavía había negocios particulares. Había gente que tenía carpintería, tenía talleres, eran plomeros, talleres de plomería. Entonces, naturalmente, él tenía un reciclaje ese. En aquel tiempo, ¿sabes? Que ya en el año 63 en Cuba no había nada. Entonces, tú, de todas esas casas, sacar el inodoro, el lavamanos, el bidet, la bañadera, y lo sacar la cocina de gas, la cocina eléctrica, qué sé yo, todo eso se vendía como pan caliente. Aparte, la gente lo compraba también para las casas, porque no había nada, no había dónde comprar eso. Las ventanas, las puertas, todo lo estaba vendiendo, Andrés. Cuando él dinamitaba eso, ahí lo que quedaba nada más que era el techo, las paredes, la columna y el piso. Ahí no quedaba nada adentro, la ducha, todo se habían llevado, las pilas, la llave de agua, todo. Entonces, hasta los paneles eléctricos, todo lo que podía venderse se sacaba. ¿Ves tú? Desde la Veneciana, que es en la calle 500 y pico. Si no llega a 600, 500 y pico. Ahora se me olvidó el número que termina la Veneciana. Hasta la calle hay 400 algo. Mira cuántas calles son, todo eso Guanabo, todo eso lo barrieron. Hoy en día todo eso está lleno de escombros. Lo que se salvó hoy en día ya es escombro. O sea, algunos hoteles que pararon cuando el tipo cae preso, lo habían empezado a tumbar. Ya hoy en día son escombros también. De las casas particulares yo no creo que haya quedado ninguna. ¿Por qué? Porque después de eso vino minería a ponerle la tapa al pomo. Encontraron el petróleo. ¿Te acuerdas que el petróleo empezaron a sacarlo en Guanabo con los cachumbambesos que sacan el petróleo, que es como un hierro que sube y baja? Sí. Ahí fue cuando Guanabo se llenó de petróleo. Tú te metías y tú salías con la truza, lo que es el chapapote, pegaba en la planta de los pies, que tenías que quitártelo con gasolina. Era lo único que te lo quitaba. La truza, se te pegaba el chapapote, se tenías que lavarla con gasolina. No había nada que quitar ese chapapote. Guanabo, una playa tan linda. Ahora, ecológicamente, que esta gente hablan tanto los verdes, los comunistas de los verdes, ¿qué daño tiene que haberle hecho a la flora y a la fauna de Guanabo y del mar ese petróleo y ese chapapote yendo para el mar, ese escapado? Entonces, las casas que se salvaron del desastre del famoso bulevar desde el Río de Janeiro, le cayeron la minería arriba y ahí mismo se acabó caña. O sea, que a Guanabo, ahora, ¿por qué el odio a Guanabo? Y tengo que ir atrás,
por donde empecé. En el año 59, en Semana Santa, Fidel se presenta en Guanao. Señores, estamos hablando 3 meses del triunfo de la revolución. Todavía Fidel tenía pueblo, había pasado 3 meses. Fidel se mete en el Viejo Yayo. El Viejo Yayo era una cafetería muy famosa que estaba en Quinta Avenida y en el centro de Guanao, cerca del parque, a comer pan con bistec y bistec, porque ahí el Viejo Yayo era famoso por el pan con bistec, que era inmenso, y por un bistec que era en un plato así, papas fritas, que era una procesión de papas fritas, bistec con una malta, una cerveza. Eso era, vendía de todo también, pero lo del Viejo Yayo era el pan con bistec y el bistec gigante ese en una fuente. Lo servían en una fuente. Fidel se sienta ahí, todo el mundo metido ahí en el Viejo Yayo, va, Fidel, qué sé yo. Y Fidel se comió el bistec, se tomó 2 cervezas, no pagó, se levantó y se fue, no pagó. Le tiraron una foto que estuvo ahí en el Viejo Yayo hasta que lo intervinieron, me imagino, que estaba Fidel ahí en la barra, que se sentó en la barra, no en las mesitas, comiéndose su bistec vestido verde olivo con la gorra que andaba él en el año 59. Sale de ahí y va como 3 o 4 cuadras después, que es donde está el cine Guanao, para que la gente se ubique, que eso es 480. 480, el cine Guanao está en Quinta Avenida. El hotel de mi familia, la casa, y eso estaba en 480, pero en primera, pegadas mal. O sea, estamos hablando de 3 cuadras, quinta, tercera y primera. Ahí en esa esquina es donde está el pre hoy de Guanao, que no sé cómo se llama. Esta era la escuela Newton, esta era una escuela particular. Buenísima, tenía banda de música y todo, era una escuela tremenda. Esta escuela empieza a mediada de cuadra, que es lo que es el pre hoy. Y al llegar a la esquina, ahí en la esquina había una casa de huésped que vivió Fidel en los años 40. Yo no sé qué le pasó a Fidel en Guanao, qué galleta le metieron, si lo cogieron en la cogiendo jabón, en la ducha, en la casa de huésped. Yo no sé lo que le pasó a él, pero ese odio a Guanao, una persona que había vivido ahí, porque señores, no hizo nada ni en la Veneciana, ni en Santa María, ni en Tarará, ni en Bocacía. Fue Guanao el que la cogió y la destruyó. Todas las demás playas tenían que hacer igual al lado de la playa. Bueno, Fidel sale de ahí y se para en la esquina del cine Guanao, donde estaba la casa de huésped que él vivió. Aquí viví yo, eso lo sabía yo porque el dueño de la casa de huésped, que era español, conocía a mi abuela. Todos los que eran ahí fundadores de Guanao se conocían. Estamos hablando de la época de mi abuelo. Ya yo tengo 76, estamos hablando de mi abuelo. Y dice, reconoce, yo me fui y le debía al gallego dinero. El tipo me lo había pagado la renta de la casa. O sea que en la casa de huésped tú pagabas la renta y pagabas desayuno, almuerzo y comida. El tipo se fue sin pagar, o sea, siempre fue un maruga. Lo de la deuda externa, eso no es nuevo, él siempre ha tenido deuda externa. Y dice, y ahora que soy primer ministro, yo me eché el play, porque eso fue casi en la esquina de mi casa, cuando vi el molote fui para allí. Yo no lo vi en el Viejo Yayo, pero lo vi ahí. Voy a pagarle lo que le debo con mi sueldo de primer ministro. No solo no pagó, sino que se cogió todo eso, y terminó todo ganado. Ahora, esta casa ya no era de huésped, ya la había comprado Newton para ampliar su negocio, para ampliar su escuela. Que ahí estudió Mari Russo, estudió José Linde, esto que yo te digo, que eran hijos del dueño de Bar La Concha y del Hotel La Concha, que eran muy famosos en Guanao, todo el mundo lo conoce. De ahí él se fue, que yo sepa, nunca más volvió a Guanao. El hermano Raúl se cogió una casa en la Veneciana que estaba en el río. Esa casa, el río de la Veneciana, era un reparto que se iba a hacer como algo así parecido al Country Club, algo más lujoso que lo que era Guanao. No sé si iba a ser particular, a lo mejor iba a ser particular como Tarará. En la playa no era muy buena, la playa tenía mucha piedra, eso. A mí la playa veneciana no servía para nada. Pero eso llegó el 59 cuando se estaba haciendo, o sea, eso no llegó se habían hecho varias casas.
La única casa inmensa que hay a la salida del río, que tiene una casa aquí y otra enfrente, con un de esos para helicóptero, un helipuerto. En una vivía Ramón Castro, el hermano de Fidel, que se parecía mucho a Fidel, y en la de enfrente vivía Raúl. Vivía no, tenía casa y Raúl tenía Raúl, porque yo no vivía ahí, yo vivía ahí cuando iban a la playa de Recholata, tú sabes, de vivir en todo el mundo sabía que Raúl vivía ahí en el edificio frente al cementerio chino en 26, y Ramón Castro tampoco vivía ahí en esta casa porque casi siempre estaba cerrada, o sea que era de Ramón Castro y de Raúl, pero cuando ellos iban, no sé si irían de Recholata, de pesquería, qué sé yo, a lo que fuera. Entonces, esta es la historia. Muchos de los muchachos hoy en día en Guaynabo que me han escrito a mí se pensaban que todos esos escombros eran porque se fueron destruyendo por la falta de mantenimiento, ¿no? Como está ocurriendo con La Habana. No, señores, le metieron bulldozer, que yo lo vi, y le metieron dinamita para poder tumbar estas casas. Y ni tumbarla bien. Si usted trae en mi página, mira, hay una muchacha que se llama Denia Tellechea, que salió hace poco, ya está aquí, gracias a Dios, en los Estados Unidos con sus hijos, ya tenía los hijos y el nieto aquí. Denia Tellechea tiene muchas fotos puestas de la orilla de Guaynabo. Ella tiró fotos de mi casa, del hotel, los cimientos, la escalera, un pedazo de escalera. Lo que hicieron fue una chambonada. Dejaron cabilla, dejaron trozos, acabaron con una playa tan bonita. Como y total, como todo lo al que final hacen. terminó el tipo preso porque estaba vendiendo todos los materiales de construcción que sacaba. No se hizo ningún boulevard de la cabeza de Guaynabo y acabó con la playa más popular, más de negro, se podía decir así, de la clase pobre, negro, pobre, trabajador, obrero, era Guaynabo, señores. Ahí no se le prohibía la entrada a nadie en ningún hotel. Fueras negro, pobre, lo que tenía que tener dinero para pagar la cerveza que tenía que tomar. Pero Guaynabo yo lo viví. Guaynabo era la playa más de pueblo y venían de todos esos barrios, los más obreros, los más humildes, a pasar el fin de semana en Guaynabo, que se pasaba en familia. La verdad que había muy pocos problemas. Se compraban las piedras de hielo, la gente enterraba la piedra de hielo en la arena ahí, ponían la cerveza, nadie se la robaba. En todas las esquinas habían pan con lechón, chicharrones, tamales. La gente que vendía los mamoncillos metidos en el agua con los mamoncillos, tú ahí en el agua comprar, valía un medio, un racimo de mayo. Un medio, 5 centavos valía un racimo de mamoncillo. Y los pirulí y las cariocas. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de pirulí y carioca? No. Yo sé las dos cosas, pero no sé cuál es la diferencia. Bueno, el pirulí, tú sabes que es larguito. Termina en un piquito que si te lo encierras es un cuchillo. La carioca tenía el pico cortado, terminaba, era como un tronquito. Sí. Esa es la diferencia de pirulí y carioca. Ahí en Guaynabo estaba el famoso tamalero que iba los fines de semana. El tipo tenía una moto Cushman. ¿Tú te acuerdas de las motos Cushman? Que eran las motos esas que usaban, tenían un sidecar al lado y eran que era como una motoneta. Era scooter de esas, así como las lambretas, pero de trabajo. Y el tamalero se tenía un pregón que decía: tamales, me quedaron buenos de casualidad. Era el pregón del tipo. Ahí también alquilaban en los espacios. Mira, entre mi casa y la Sábanas Paten había un pedazo de arena. Entre mi casa, el hotel y el Playa Cuba había arena. Entonces ahí es donde ponían las cámaras. ¿Te acuerdas las cámaras de camión y eso que la gente la alquilaba para flotar? Y los botes. Señores, la cámara valía 20 centavos una hora o 10 centavos, depende del tamaño de la cámara. Y $1 valía alquilar un bote de remo por una hora. Eso era Guaynabo. Pan con lechón, chicharrones, cerveza, carioca. Bueno, los restaurantes que mire, Playa Cuba se especializaba en el arroz con marisco. Era la especialidad de Playa Cuba. Y así. Y habían bares de tiradera nada más de ron y cerveza y eso. Acabamos de revelar un periodo nuevo que no tiene que ver con la República, con la Cuba republicana ni con nada, pero un periodo de la Cuba de Castro que está muy oscuro por tratarse de pueblos que no eran tan conocidos. La gente más o menos sabía lo que pasaba en Santiago, en La Habana,
pero el Cano, Guanabo, son realidades muy concretas, donde aquí tenemos gente que vivió allí, pero no tanta como las que vivió en el resto del país. Por eso era importante hacer este programa. Aparte, la gente, fíjate, yo te digo, personas que viven hoy en Guanabo, me decían a mí, Martín, yo pensé que eso se había destruido como está destruido además por abandono. Y oye, eso lo rompieron, estando los dueños de eso estaba perfectamente mantenido. Fíjate, oye, los norte entraban en el hotel, estaba, fíjate, el hotel, la cabaña, mi casa y la cafetería. Cuando entraba un norte, eso, a veces había que reparar ventanas, reparar un muro, pero eso se hacía inmediatamente porque la temporada de Guanabo empezaba en mayo. Ya desde mayo se empezaba a rentar hasta septiembre, ya cuando empezaban las clases en septiembre. Mira, lo que era septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en Guanabo nada más vivía la gente que vivía ahí, eso estaba muerto. Nada más la gente que vivía ahí en Guanabo, que eran bastantes, pero no es lo mismo que era en temporada. El hotel de mi familia lo cerraba. El hotel estaba cerrado, no se mantenía abierto el año entero. Se abría nada más por temporada y generalmente las personas que iban al hotel eran las mismas familias. Ya la gente decía, los Albuquerque que vienen en abril del 1 al 15, en mayo del 1 al 15. Los Sabater vienen en junio del 1 al 15, era así. Había quien rentaba el mes entero y que rentaba la cafetería, era para explotar la cafetería el verano completo y lo que hacía era que traía a su familia, alquilaba una habitación en el hotel, pero él trabajaba la cafetería. Y entonces al mismo tiempo que pagaba todos los gastos, ganaba dinero. Porque mi familia no trabajaba en la cafetería, la rentaba igual que tú rentas un carro. ¿Vale? Claro. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la información. Vamos a ver qué nos inventamos para la semana que viene. Siempre estos temas que no se ven tanto, que la gente piensa que es una cosa y es otra, que están oscuros, que por razones que podemos imaginar, casi nadie las menciona porque no le conviene al régimen, no le conviene a los acólitos del régimen, ni a sus amigos aquí y allá. Entonces, la misión nuestra es descubrir estas cosas con objetividad. Si hay que reconocer algún desastre, se reconoce, pero que se arroje luz sobre ese pasado de Cuba, que esperemos que algún día termine la pesadilla. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esto así, o sea, hay libros que se han escrito en el Cambrai, hay libros que se pueden haber escrito de los problemas de Camagüey con Huemar, pero en un solo programa tratar Guanabo, El Cano, Jagüey Grande y Camagüey, tres cosas que ocurrieron entre el 62, 63 y 66. Yo creo que eso en un solo libro, en un solo programa, es la primera vez que se trata. No creo que eso se haya tratado. Bueno, y vamos a hacer muchos más. Nos vemos en la próxima. Bueno, bendiciones y hasta el próximo tema. Que tengan muy buenas noches. Bueno, estuvimos con Martín Sabater explorando temas no manidos, temas bastante desandados.